Buenas tardes, maestro y compañeros. Somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre Tlacotalpan y Ciudad de México. El equipo está integrado por Erandi, José Ángel, Sofía, Fernanda, Luz, Joana, Sofía Michelle, Denise Lucero y yo, Mariana. Empezamos con Tlacotalpan. Muy bien, vamos a comenzar con la historia. Tlacotalpan, la tierra de las jarillas o varas, es un pueblito ribereño colonial fundado a mediados del siglo XVI en la zona de la planicie del estado de Veracruz. Su ubicación es de gran importancia estratégica por encontrarse en la ruta de mercancías entre el Bajo y el Alto Papaloapan. Esta región fue la primera que tuvo contacto con los conquistadores españoles, llegados en busca a los ríos buscando oro. Tlacotalpan fue territorio totonaca hasta el siglo XII. Más tarde, en los siglos XIII y XIV, fue ocupado por los toltecas. Para el año de 1521, y una vez consumada la conquista, se otorga como encomienda al soldado Alfonso Romero, cuya familia gobernó en el lugar hasta mediados del siglo XVI. La siguiente, por favor. La conquista de la zona fue realizada por Gonzalo de Sandoval, que comenzó en 1518, pero fue hasta finales del siglo XVI cuando llegaron los primeros pobladores españoles, quienes le antepusieron el nombre cristiano de San Cristóbal de Tlacotalpan y lo otorgaron como encomienda a beneficio de la corona real. La configuración de la fisonomía de la localidad, el barrio español y el barrio indígena, cada uno con sus plazas, templos y arquitecturas distintivos, es lo que se conserva hasta la actualidad. Para el año de 1714 se desbordó el río Papaloapan y años después, en 1788, ocurre un terrible incendio, por lo que se ordena que en lo sucesivo se construyan las casas de mampostería. De esta época datan las amplias casonas de pilares y arcos de medio punto techadas de teja. Siguiente, por favor. Gastronomía. Tradicionalmente es afamada por su riqueza y variedad. La cocina jarocha es una síntesis de la cocina española y la costeña. Su doble riqueza nace de la combinación de la comida tropical y la comida marítima. Como base de su alimentación se destaca el maíz, que es el ingrediente principal en muchos de sus guisos, entre los que se pueden preparar tortillas, gorditas, pellizcadas, picadas, garnachas, empanadas, entre otros. Algunos de sus platillos más tradicionales es el tapado de jolote, que bueno, el jolote es un bagre sin escamas, con manteca y hoja santa. La tortilla de tizmiche, que el tizmiche es larva, que bueno, es cría de varios peces de escamas, huevo, harina y aceite. El tamal de cazuela con jolote, masa y hoja santa. Y ropa vieja de iguana, que consiste en iguana, jitomate y hierbas de olor. También está el tipiripituche, que es camarón, jaiba y caldo. El caldo de róbalo, que consiste básicamente en róbalo, jitomate y chile verde. Y por último, la tortuga en estofado, que viene siendo tortuga, jitomate, cebolla y chiles. Algunos postres, que son un verdadero deleite y son, por algunos ejemplos, las empanadas de guayaba, el alfajor de maíz, los dulces de pepita de calabaza, melcocha, palanquetas de cacahuate, dulces de coco, dulces de nanche, pan de huevo, panque de naranja, jamoncillo de leche, leche nevada y yemitas de canela. Algunas de sus bebidas más tradicionales es el torito de cacahuate, el pichón, el lobo, tlanichiole, agua de guanábana, jarapo, habanero y musgos de frutas, que estos vienen siendo licores dulces que están elaborados con frutas. Y en Veracruz el más común es el de naranja y de nanche.
Ahora hablando sobre su cultura, fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue nombrada así diciembre de 1998 en la categoría de ciudad histórica. Tlacotalpan es cuna de la historia, tradición, cultura de Veracruz, motivos por lo que este municipio es conocido como la perla de Papaloapan. Los criterios que se tomaron en cuenta para declarar la ciudad patrimonio fueron que esta comunidad veracruzana atestigua un notable intercambio de valores humanos. Se perfila como un ejemplo destacado de una clase de construcción o conjunto arquitectónico. Aquí sigue, por favor. Cuando se trata de fiestas, podemos mencionar que del 31 de enero al 9 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria. Esta imagen que llegó con los primeros frailes españoles de la Orden de San Juan de Dios y es venerada y festejada el día 2 de febrero. Esta imagen fue introducida con la intención de convertir a los antiguos habitantes de la región al cristianismo, sustituyendo a la deidad prehispánica de la fertilidad, que casualmente era adorada en las mismas fechas y le rendían tributo para obtener buenas cosechas, abundancia de peces y buen tiempo en general. ¿A qué sigue, por favor? También está la fiesta de San Miguelito, que se celebra del 26 al 29 de septiembre. Las celebraciones católicas son altamente apoyadas, pues generan turismo y unifican el fervor de la población. En esta fiesta en particular hay una especie de mojiganga con las clásicas figuras de papel de China montadas en un palo y que representan los elementos culturales y sociales de la población respecto a su entorno. También aluden directamente a la principal actividad de la ciudad, que es la pesca. La que sigue, por favor. En el mes de diciembre es común el desfile de las famosas jarochas. Esta se celebra a partir del 16 de diciembre, en el que grupos de jóvenes recorren las calles de la ciudad entonando cánticos decembrinos e improvisando versos. La tradición es muy colorida y consiste en adornar una rama de árbol con motivos navideños, donde puedes usar esferas, serpentinas e incluso luces. Y esta la puedes sostener por las calles mientras entonan estos cánticos y villancicos alusivos a la peregrinación de María y José, así como el nacimiento de Jesús. ¿A qué sigue, por favor? Por el otro lado, su música se caracteriza por la música de jarana, requinto, pandero y arpa. El fandango también con sus sones. La que sigue, por favor. En cuanto a sus artesanías, aquí se fabrican muebles de cedro y los sillones tlacotalpeños, jaranas, guitarras, también mecedoras de cedro o caoba, tallados en madera, cerámica y también abundan las artesanías de carrizo, este material con el cual se hacen paisajes y abanicos. La que sigue, por favor. Bueno, continuando con la arquitectura de Tlacotalpan, Tlacotalpan es considerada la perla de Papaloapan debido a su singular estructura urbana y a la arquitectura presente en todos sus monumentos históricos, y a pesar del tiempo ha mantenido la rica interpretación vernácula del estilo neoclásico en sus construcciones que datan de los siglos XVIII y XIX. Su carácter excepcional radica en el paisaje urbano de anchas calles, casas modestas y bien exuberantes en su variedad de estilos y colores, y a numerosos árboles de gran antigüedad en espacios abiertos públicos y privados. La siguiente, por favor. Y bueno, un poco de la historia de la arquitectura de Tlacotalpan. Se dice que en 1580 Tlacotalpan recibió la consideración de pueblo cabecera, diferenciándose así a partir de ese momento dos áreas concretas en la forma de la población. En la primera parte, en el primer asentamiento, básicamente eran españoles y sus calles estaban adaptadas a las caídas naturales de agua de lluvia.
tenía manzanas irregulares y estaba en torno a la actual plazuela de Doña Marta. En la otra parte, la zona de la congregación de indios tenía un trazado regular en sus calles que estaban orientadas según los ejes norte, sur y este-oeste. A lo largo del siglo XVII, la población española fue cobrando importancia, asentándose según el esquema tradicional de las leyes de Indias, alrededor de la plaza central, que es el actual Parque Zaragoza, donde quedaban representados todos los poderes oficiales, el ayuntamiento, la parroquia mayor y la cárcel. Esta composición permanece así hasta el siglo XVII, cuando el aumento de la población española se rectifica el trazado al reubicar la Plaza Mayor al centro de la isla y de acuerdo a las ordenanzas de Felipe II. En primer término e inmediata al muelle se ubicó la plaza portuaria, también conocida como de Alcatraz, por donde se entraba la ciudad. En ella se encontraba el edificio de las aduanas y las casas consistoriales nuevas que forman el actual Palacio Municipal. A través de este se accede a la Plaza Mayor. La siguiente, por favor. Y de entre los edificios que datan como los más antiguos, se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel. Esta iglesia es conocida como la iglesia de San Miguelito y es la más antigua de Tlacotalpan. Se empezó a construir en 1785 y fue inaugurada en 1800. Combina con el estilo neoclásico, una cubierta de madera y la teja de barro. Sobresale de su fachada principal, en cuyo acceso tiene dos pilastras que sostienen un entablamiento recto de órdenes clásicos y un frontón semicircular interrumpido con un óculo. También cuenta con dos torres, la más pequeña, un campanario y una cúpula semicircular como remate. Y el siguiente edificio es el Templo de la Candelaria, que fue construido hacia 1779 con una sólida arquitectura hecha de piedra múcar y argamasa de estilo árabe español y con influencias de un barroco sobrio tardío. Tiene 5 altares neoclásicos. El altar mayor presenta un sagrario de plata cincelado, así como el camarín principal dedicado a la Virgen de la Candelaria. La imagen de la Virgen ostentaba originalmente al niño Jesús en posición sedente, pero las damas de Tlacotalpan pidieron al obispo que, dado los 40 días de nacido el niño, fuera colocado acostado en los brazos de la Virgen María. Y bueno, también hay una pintura que remata el altar que es denominada la Coronación de la Virgen y es original de Salvador Ferrando. Ahora continuaremos con la Ciudad de México. Para empezar, vamos a hablar acerca de la historia de la Ciudad de México. Como conocemos, México Tenochtitlan fue una ciudad que estuvo fundada en 1325, cuando los mexicas se dan cuenta de que ahí es donde llega la simbología para que su dios les había mandado para fundar una esplendorosa ciudad. Es por ello que empieza su construcción y su finalización se debe a la conquista que acontece en 1521 a manos de Hernán Cortés y su grupo de personajes, debido a que en ese momento los mexicas piensan que es una nueva señal donde su dios Quetzalcóatl iba a venir para volver a estar junto con ellos. Sin embargo, pues esta es una creencia infundada, la cual da como uno de los primeros motivos por los cuales su invasión y posteriormente el sometimiento de esta gran cultura se lleva a cabo. Como pueden observar ustedes en la imagen, es un aproximado de lo cual se podía apreciar en ese momento acerca de la gran ciudad que era Tenochtitlán. Esta ciudad en Europa se podía comparar con las más grandes que en ese momento habitaban en Europa. Dentro de ellas, un ejemplo era Sevilla, la cual en ese momento contaba con 75,000 habitantes. Sin embargo, México Tenochtitlan en este momento ya contaba con 500,000, los cuales se puede apreciar en la magnitud de diferencia. Una vez que la colonia se empieza a instaurar, tuvieron que mover un nuevo estilo de gobierno. Dentro de ellos, en México, o bueno, para ser precisos, en México Tenochtitlán, se empieza con un ayuntamiento. Este es en base al sistema municipal castellano y se ubicó durante 1519 en lo que hoy conocemos como la delegación de Coyoacán. Siguiente, por favor. Posterior a ello, para 1524, los mismos miembros del ayuntamiento deciden que este sistema no
pues no converge lo suficiente con esa nueva sociedad que se estaba fundando. Entonces deciden que se va a mover de ese lugar a una institución municipal. Entonces, de Coyoacán se traslada a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, aunque suene redundante, pues eran lugares diferentes en ese entonces, y es cuando empieza a adoptar su nombre de México Tenochtitlan. Sin embargo, la expresión cambia a partir del año 1585 a la actual Ciudad de México, según consta en diferentes actas de las sesiones de Cabildo. Posterior a ello, en 1535, llega a este país el primer virrey de la Nueva España, un encomendado por la corona española, Antonio de Mendoza, el cual pues decide que es momento de velar por los intereses de la Nueva España y posteriormente pues para enviar todos sus tesoros que pudiesen encontrar aquí a España. En ella también, pues a partir de aquí se puede ver como en la Ciudad de México, un punto de partida donde van a converger dos culturas diferentes. Primeramente la indígena, que eran los legítimos dueños de este lugar, y con ellos llegan los españoles, dando como resultado una diferente convergencia entre sociedades, pensamientos, religión, para una mezcla cultural a lo que conocemos hoy en día. Es gracias a todos estos acontecimientos políticos que posteriormente su sociedad se va modificando, dando como resultado una dominación económica hasta la transculturación religiosa. Como puede usted observar en las diferentes imágenes, hay un claro comparativo entre lo que conocíamos como México Tenochtitlán, a lo que ahora se estaría viendo como el inicio de la Nueva España. Aquí ya se puede ver una cantidad de gente mucho mayor y pues bueno, diferentes con un estilo como de mercado que se empieza a asemejar a los lugares españoles y bueno, en general la Europa que conocían en ese momento. La ciudad del siglo XVII se puede concebir como un resultado entre un proceso de mestizaje de indios y españoles. Comentando, esto se debe a la invasión que posteriormente se confirma en una colonia, pero no solamente de ellos, sino que con la llegada de los diferentes españoles también viene siendo otro tipo de esclavos, como son las personas de color o también las asiáticas. Es por ello que como resultado final para el siglo XVII, la transformación social y espacial de la ciudad tiene que ser un cambio significativo, debido a que los españoles necesitaban un lugar donde se pudiesen establecer y debido al constante miedo que tenían acerca de que los indios se pudiesen rebelar en su contra, deciden derribar lo que ya conocían como parte de su ciudad y empezar a construir lo que hoy podemos ver como la Ciudad de México, la Catedral, el Palacio Nacional y demás edificaciones que hasta la actualidad se pueden apreciar. Todo con la idea de que ellos no se quisieran rebelar y posteriormente pues asesinarlos, porque ese era porque todavía esa rabia y el rencor que les tenían era muy fuerte. Es por ello que también deciden poner una división en la ciudad, que es la muralla que pueden apreciar en la imagen de su lado derecho. Era algo como muy rudimentario, pero totalmente utilizado en Europa y que al parecer funcionaba. Sin embargo, con la mezcla de estas diferentes culturas, pues esto se ve totalmente innecesario debido a que los españoles pues, necesitaban muchos de los servicios que podían proporcionar los indígenas, volviéndolos sus personas que se dedicaban exclusivamente a la agricultura y demás actividades que requerían mucho esfuerzo y que ellos no se consideraban dignos de realizar. Es por ello que al término de este siglo, su transformación social es sumamente importante debido a que empieza a conjugarse una mezcla entre ellos y no solamente eso, da como resultado diferentes castas que posteriormente se irán analizando. Cultura. En cuanto a la cultura, con la llegada de los colonizadores al continente americano trajeron técnicas y estilos artísticos como costumbres y tradiciones. Sin embargo, no hubo una erradicación total de las antiguas culturas precolombinas, sino más bien hubo una fusión entre estas y esto dio origen a lo que actual conocemos como la cultura mexicana. Uno de los rubros es la música.
Los músicos trabajaron especialmente para la iglesia, escribían partituras de las más diversas índoles y solamente podían ser tocadas por los órganos. ¿Le puedes cambiar, por favor? En cuanto a la religión, los frailes, como ya lo vimos, fueron los encargados de enseñar el catecismo y castellano a los indios. El papel de los niños durante esta época fue muy importante, ya que si los frailes lograban ganarse la confianza de estos, pues los niños permitían que pues les enseñaran. Y además de la doctrina cristiana, algunos jóvenes aprendieron a leer y escribir, pues tenían acceso a los libros dentro de los colegios albergados en los conventos. Siguiente, por favor. Continuando con la gastronomía en la Ciudad de México, la gastronomía en la Ciudad de México es variada, ya que se puede encontrar platillos de los diferentes estados en un solo lugar. Curiosamente, el chocolate y el atole son los únicos platillos tradicionales de la Ciudad de México, ya que el chocolate los aztecas lo tomaban líquido y mezclado con especias. El atole es igual de origen azteca y lo tomaban con agua y posteriormente con la llegada de los españoles agregaron leche a la mezcla. Las alegrías es un dulce compacto y sólido a base de semillas de amaranto, miel y pasas. Las pepitorias son nobles rellenas de un caramelo a base de miel o piloncillo, en el que se pegan las semillas de pepita. Siguiente, por favor. Otros platillos que podemos encontrar en la ciudad son las quesadillas, que es una tortilla doblada comúnmente rellena de queso y otros tipos de guisado. Los tamales, que es la elaboración de una masa de maíz rellena y pueden ser dulces o salados. Los chilaquiles son elaborados a base de maíz. La tortilla es cortada en triángulos y es frita, acompañados con crema, queso y bañados en salsa. Están los tlacoyos, que es igual masa de maíz rellena de frijol, de chicharrón o requesón. Y las flautas, que son tacos rellenos, son tortillas dobladas rellenas de carne, pollo y son acompañadas igual con crema, queso y salsa. Siguiente, por favor. El arte fue conocido como arte novohispano. Fue inicialmente un reflejo de los ideales políticos religiosos característicos de la tradición europea. Las expresiones artísticas solían ser precisamente el reflejo de lo que ocurría en el ámbito social y el denso pensamiento religioso de dicha época. La pintura fue influida por los temas religiosos y enfocados a la técnica muralista. Las obras eclesiásticas eran las más importantes. La técnica de la pintura fue al óleo y no se buscaba que fuera detallista, sino que se buscaba el impresionismo, donde dominaba la luz y el color sobre el dibujo. Entre los pintores destacados de esta época destacan Baltasar de Chave Orio, Sebastián López de Arteaga, Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, quien se destacó por sus pinturas de gran tamaño y técnica, como es el caso del Apocalipsis en la Catedral de México. Cabe destacar que en estos tiempos la pintura no representaba expresionismo o imaginación por parte de los pintores o autores, sino que, como ya se había mencionado, se representaba el reflejo de la época, de la sociedad, y pues prácticamente por eso era muy criticada y decía que solamente copiaba las acciones de las personas de la sociedad. La que sigue, por favor. En cuanto a la literatura comenzó con las crónicas de los frailes y sacerdotes,
las cuales narraban el descubrimiento del Nuevo Mundo, sus habitantes y el anhelo que llevaban a cabo, acerca del pensamiento de la evangelización, por la cual habían sido enviados. Esta rama del arte recibió influencias de todas las delicias del culturalismo y de la retórica. Se requería de habilidad y talento. Por ejemplo, Fray Fernandino de Sagún y otros sacerdotes escribieron espléndidas obras donde manifestaban las maravillas de la Nueva España. Durante el siglo XVII, un nuevo elemento se integró a la cultura novohispana, el cual fue las ideas de ilustración, que tuvieron una gran aceptación entre los criollos. El petrarquismo consistía en recurrir a la naturaleza como fuente poética en la sensibilidad ante la belleza sensual. La poesía supuso el empleo de temas íntimos como el amor platónico, el protagonismo de la naturaleza y la mitología. Entre los escritores novohispanos de aquella época figuran José López Avilés, que escribió una biografía en verso de Fray Payo Enríquez; Matías Bocanegra, quien fue caracterizado y fue conocido por Canción a la vista de un desengaño, Viaje del Marqués de Villena por mar y tierra a México. Otro de los autores fue Carlos de Sigüenza y Góngora, y algunas de sus obras son Glorias de Querétaro, Libra Astronómica y Teatro de Virtudes Políticas que constituyen a un príncipe. Cabe destacar que también una de las autoras más famosas fue Sor Juana Inés de la Cruz, de quien destacan sus obras Los empeños de una casa, Amores más laberinto y La segunda Celestina. La siguiente, por favor. Comenzando con la arquitectura, es importante mencionar que uno de los constructores que contribuyeron a caracterizar la primera mitad del siglo XVII fue Fray Andrés de San Miguel. La arquitectura mexicana se enfocaba principalmente en edificios religiosos, ya que existía la necesidad de los españoles de evangelizar a la Nueva España. Para lograr esto, destruyeron demasiados templos prehispánicos con los que se pretendían erradicar las costumbres religiosas politeístas de los nativos que se encontraban en ese lugar. Y bueno, cabe mencionar que estas religiones politeístas se basaban en dioses simbolizados en elementos naturales y pues normalmente rendían culto a ellos. Es por eso que algunos de los edificios arquitectónicos que se van a mencionar se encuentran arriba o se encuentran construidos donde antes existían lugares prehispánicos. El trazo de de estas ciudades era reticular y contaban con numerosas plazas y monumentos, y el ser más importante o representante de ese lugar era la iglesia, ya que era la que ayudaba a representar la religión católica. Este era el edificio más importante para realizar la evangelización y se colocaba en el centro de la ciudad, ya que así se daba jerarquía a las demás edificaciones. Aquí es donde aparece una característica única de la arquitectura colonial mexicana, ya que existía el poder de integrar las corrientes artísticas vividas en Europa, como el gótico, el plateresco, el barroco y el churrigueresco, con el arte de las culturas prehispánicas, para seguir con una identificación de las civilizaciones de la religión católica, para, para poder hacer esta conversión hacia creencias religiosas. Em, Debido a la escasez de manos de obra calificada y a la ausencia de materiales adecuados, no fue posible seguir fielmente los cánones de los estilos establecidos anteriormente, lo que obligó a combinar nuevos procesos constructivos con nuevos materiales. Es importante mencionar que los españoles no solo se concentraron en la edificación de iglesias, sino también se enfocaron en realizar conventos y monasterios que apoyaban a la tarea de evangelizar. Por esto, también existían edificios destinados para la administración y planeación de las ciudades, casas, haciendas o palacios para los españoles conquistadores. Siguiente, por favor.
Algunos ejemplos de la arquitectura colonial son el Palacio Nacional, el cual se encuentra frente a la Plaza de la Constitución. En este lugar se encuentra la residencia oficial del Gobierno de la República. Este edificio fue construido en 1529 y fue construido sobre las ruinas de lo que era el Palacio Moctezuma. Este edificio se quemó en 1692 y ha sufrido varias remodelaciones desde entonces. El estilo predominante de este lugar es el barroco con una fachada de cantera gris y tezontle rojo. El siguiente que tenemos es la Catedral Metropolitana. Esta es la iglesia episcopal que está inspirada en los templos de Málaga, Valladolid y Jaén. Estas obras la obra de la catedral comenzaron en 1573, pero el templo se consagró en 1656 y en 1667 se terminó el interior. Es por esto que la arquitectura es una mezcla de diversos estilos como el herreriano, gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. El arquitecto español Claudio Arciniega fue el autor de los planos. Su retablo es marcado de estilo churrigueresco y fue esculpido en el primer tercio del siglo XVIII por Jerónimo Balbás. El proyecto original incluía estilo gótico y su piso es de mármol de Tepeaca y sus muros y bóvedas de piedra. Se dice que esta es la construcción religiosa más hermosa de América. Siguiente, por favor. Continuamos con el Palacio de Correos. Este edificio se encuentra, aloja un estilo florentino en mármol blanco que fue construido entre los años de 1902 y 1907 por el arquitecto Adamo Boari. Combina elementos góticos con influencias de Renacimiento veneciano y Art Nouveau. Este edificio cuenta con 4 pisos. En el último se encuentra una arcada de estilo veneciano. En la época prehispánica, este era el lugar en donde se encontraba la residencia de la esposa de Cuauhtémoc. Tenemos el Palacio de Minería. Este edificio constituye la obra maestra del neoclasismo en América. Fue construido de 1797 a 1813 por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Este se construyó para albergar al Real Seminario de Minería, el cual era una institución que tenía como fin instruir a académicos especialistas en la explosión de minas. Posteriormente albergó otras instituciones como la Universidad Nacional. Siguiente, por favor. Continuamos con la Casa de los Condes Eras y Soto. Este edificio es de estilo barroco de mediados del siglo XVIII, cuyas fachadas son de tezontle y cantera labrada. Destaca el nicho de la esquina en el que se puede apreciar un querubín con un cesto de frutas que descansa el pie izquierdo sobre un león. En uno de los zaguanes se exhibe la cabeza original del Ángel de la Independencia, tal y como quedó después de caerse del terremoto de 1957. Continuamos con el antiguo colegio de San Ildefonso. Este fue fundado por los jesuitas en 1588. Se transformó en la primera escuela preparatoria de la Nueva España y albergaba a 4 seminarios. El primero de San Pedro y San Pablo, el segundo de San Bernardo, tercero de San Miguel y el último de San Gregorio. En 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de México, el edificio fue convertido en el cuartel, el batallón del regimiento de Flandes y más tarde fue la sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia. Este edificio cuenta con 2 patios iguales, circuncidado por corredores de arco de medio punto en sus plantas bajas, como se puede observar en la imagen. La fachada es majestuosa, con portadas de cantera con indicios churriguerescos y ventanales a gran altura. En este lugar se albergan murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el Sagrario Metropolitano. Este es un templo anexo a la Catedral Metropolitana y fue construido entre los años 1749
y 1768. Fue construido por el español Lorenzo Rodríguez y el recinto cumple las funciones de una parroquia. Su portada principal es de un claro estilo churrigueresco, el cual se compone de dos cuerpos finamente esculpidos, donde se muestran a los 12 apóstoles, así como la figura de San José. Sus puertas son de medio punto y en su interior cuenta con un bello altar neoclásico realizado por Pedro Patiño Ixtolinque. Em, Al lado tenemos portales de los mercaderes, los cuales se ubican en el oeste del Zócalo, donde se dio inicio desde la época colonial. Aquí se establecieron comerciantes que vendían productos traídos de Filipinas por la famosa nao de la China. Esta construcción comenzó en 1527 y en 1532 se instalaron las primeras tiendas de ropa que pertenecían a Gonzalo Ruiz. En- Están hechos de tezontle y actualmente alojan numerosos comercios que venden joyería. Siguiente, por favor. Eh, por último, tenemos estos dos edificios. El primero es Casas de Mayorazgo de Guerrero. Esta fue construida en el siglo XVIII por el arquitecto Francisco Guerrero Torres. Este también se le llama Casas del Sol y la Luna porque sus fachadas ostentan relieves de estas figuras. En la casa del lado oeste fue la sede del Conservatorio Nacional de Música. Aquí se encuentran pinturas al fresco de Rufino Tamayo con el tema de música. Estos inmuebles son ejemplos de la arquitectura novohispana del siglo XVIII, con el empleo de piedra chiluca o cantera en las molduras de puertas y ventanas y tezontle en los parámetros. Por último, tenemos el Templo de la Santísima Trinidad. Su construcción fue iniciada en 1755 y se inauguró en 1783. Esta es una de las más claras muestras del barroco chorrigueresco y es considerada como una de las más bellas del centro histórico. Su fachada es de cantera y tezontle, es de 3 cuerpos con un relieve de la Santísima Trinidad. Fue cerrado en 1861 a consecuencia de las leyes de reforma y actualmente esta iglesia está abierta al culto católico y ha sido cuidadosamente restaurado para mantener su estilo original. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.